Amigos, continuamos con Misterios al Anochecer y pues vamos a hablar sobre un tema en parte un tanto personal, ¿no? Porque tiene que ver con algo que es mi profesión, pero también tiene que ver con la sociedad en su conjunto y de alguna manera con todos y cada uno de quienes están al otro lado como radioescuchas, ¿no? Tengo una invitada para esta parte del programa. Ella, al igual que yo, ella es trabajadora social, es licenciada en trabajo social, Roxana Camacho Palacios. Y bueno, ella actualmente es profesional de proyecto en un programa de protección social como parte de la ONG Socios en Salud. Es una ONG que pues está destinada principalmente a usuarios en pobreza y pobreza extrema, y en realidad ella ya nos contará un poco más de esto, y con eso también vamos a hablar un poco de la labor que tiene en estos ámbitos de la salud un científico social, en este caso más concretamente un trabajador o trabajadora social. Son parte, digamos, de una de esas líneas que se tratan en el programa, que como yo les he dicho, no solamente son pues cuestiones que tienen que ver con enigmas, con misterios, sino también cuestiones más sociales, en otros casos cuestiones espirituales y en otros casos cosas más de la coyuntura, ¿no? En este caso estamos yéndonos por lo social después de algún tiempo. Bienvenida, Roxana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Gracias. Bueno, bien, bien, bien. Feliz de poder conversar contigo después de tanto tiempo aquí, reuniéndonos gracias a la virtualidad. Así es, así es. Nosotros estamos aquí en la distancia, pero de alguna manera reunidos gracias a estas herramientas que también no han surgido a raíz de la pandemia y del confinamiento, pero digamos que sí han cobrado auge, se han hecho más conocidos y hasta necesarios, inclusive, por no decir casi imprescindibles, a raíz de esa coyuntura tan difícil. ¿Qué tal, Roxana? Tú, como mencionaba en tu presentación, pues eres parte de una ONG denominada Socios en Salud. ¿Cuál es tu labor ahí, más o menos, para ir empezando por ese primer alcance, ¿no? Ok, bien, te cuento. Yo soy trabajadora social en el programa de protección social. Yo estoy encargada de atender varios proyectos enfocados a la salud, como bien mencionabas, ¿no? Estos proyectos tienen intervención enfocados en la comunidad. Eh, el ámbito pues, de atención es muy amplio, ¿no? Trabajo desde personas con problemas de salud mental o con diagnósticos de esquizofrenia específicamente, personas gestantes, personas con diagnóstico de VIH, personas con diagnóstico de tuberculosis, entre otras, ¿no? Enfermedades crónicas no transmisibles. Y desde el programa de protección social, que es donde yo estoy, pues tratamos de dar una visión un poco más social, como bien lo dice el programa, ¿no? De la atención de la salud, pues no sabemos que cuando hay una enfermedad en una persona, pues no solamente basta con el tema clínico, es importante, es necesario enfocarnos desde ahí, pero se complementa con otros factores sociales y económicos, ¿no? Y desde la carrera, desde el trabajo social, se pueden ayudar pues a identificar todos estos factores socioeconómicos que de una u otra manera influyen y que interfieren en la pronta recuperación de la salud de una persona, ¿no? O sea, nos enfocamos no solamente en curar con las pastillas, sino también curar con dar bastante énfasis y prioridad en estos factores sociales, ¿no? Que afectan también la salud y que son necesarios atender, pues, ¿no? Ujú. Eso me hace recordar, bueno, ahora que estoy trabajando en la Amazonía en un centro de salud mental comunitario, también como trabajador social al igual que tú, la presentación que tuvimos como equipo frente a las autoridades correspondientes de la zona, ¿no? En cuanto al tema, valga la redundancia, de la salud, ¿no? Y entonces, eh, cuando tuve que explicar, porque también de eso va esta parte del programa en concreto, cuando tuve que explicar un poco cuál era el quehacer y la importancia de un trabajador social en el ámbito de la salud, primero empecé hablándoles eh, para quien no lo sepa o digamos para que no haya mayor extrañeza, que yo pues venía del ámbito de las ciencias sociales, pero que el trabajo social, incluso desde su propia génesis, de su propio origen, está como en una encrucijada junto digamos, respecto de otras áreas, entre ellas
todo lo que redunda en el bienestar de la persona y de la población en general, de los grupos, ¿no? Entonces, puede calzar muy bien también con la salud. Y bueno, una de las áreas en las que yo hice énfasis es en la cuestión de la adherencia a los tratamientos, ¿no? Que muchas veces juega un papel preponderante en ello la familia, el barrio, en pocas palabras el contexto, el soporte emocional y familiar, valga la redundancia, en fin, los distintos soportes y todo ello, y digamos que de ahí inicié mi intervención. Entonces, lo he recordado plenamente con lo que tú has iniciado mencionando. Coméntanos un poco más y de paso así también que nos conozcan como profesionales del trabajo social en esta área más entre la salud y lo comunitario, ¿no? Compaginando ambas cosas. Coméntanos un poco más de tu experiencia, por favor. Sí, mira, yo creo que toda mi vida, desde que estaba en la universidad hasta ahorita, creo que si sumamos ya van más de 7 años, no recuerdo, que me he enfocado siempre en trabajar desde el lado de la comunidad, ¿no? Empecé trabajando con infancia en las municipalidades, un poco desde los programas que tiene el Estado, ¿no? Para ayudar a, como tú bien mencionas, el tema de alcanzar el bienestar de la persona. Y bueno, ya desde hace casi un promedio 4, ya casi 5 años, pues que conecto con el tema del trabajo social en comunidad, pero en temas específicos de salud, ¿no? Como tú bien mencionas, la recuperación de la salud es un proceso que puede ser a corto tiempo, que puede ser también a largo tiempo, en el caso de tratamientos como tuberculosis, por ejemplo, como VIH, que es un tratamiento ya indeterminado, como problemas de salud mental como la esquizofrenia, ¿no? Que también es algo que el tratamiento pues es ya algo que se toma de manera indeterminada, pues, ¿no? Entonces, cuando uno quiere lograr que esta persona que está pasando por un problema de salud tenga pues un éxito en su tratamiento, que mantenga una buena adherencia de su tratamiento y que podamos en algunos casos alcanzar la recuperación de la salud o en otros de repente estabilizar su salud, como es en el caso de esquizofrenia o de VIH, por ejemplo, tenemos que enfocarnos en estos factores socioeconómicos, ¿no? Factores que influyen y que de una u otra manera van a terminar haciendo que de repente la persona que está pasando por un problema de salud no pueda llevar una buena adherencia al tratamiento y que tal vez en el camino pues termine abandonando, ¿no? Y pues no queremos eso. Entonces, cuando una persona está con varios problemas que hacen que tal vez no pueda darle una continuidad, es que el trabajador social pues tiene la labor de poder evaluar, identificar ahí qué cosa está pasando que está poniendo en barrera o en riesgo la salud de esta persona, pues, ¿no? Entonces, una vez que identificas estas barreras, estas limitaciones, pues vas a tener que intervenir y muchas veces coordinar con otras instituciones, con otros profesionales, pues porque al final el trabajo que tú haces es en beneficio de esta persona, ¿no? Para poder alcanzar el bienestar de la persona con la que tú trabajas y que al final a eso apunta el trabajo social, pues, ¿no? El bienestar de la persona y que creo que todo trabajador social tiene como que uno de sus principios fundamentales es que haya bienestar, que haya justicia social, ¿no? Que haya un acceso y un respeto de los derechos humanos, ¿no? También respetando siempre las múltiples diversidades que hay, pero creo que calza mucho el tema del trabajo que se hace desde nuestras diferentes áreas de intervenciones, ¿no? Porque el trabajo social es muy amplio, como tú lo mencionabas, y cuando trabajamos en el tema de salud, pues buscamos que haya una buena adherencia y no solamente una buena adherencia, sino una recuperación de la salud, ¿no? De la persona, pues, ¿no? Ujú. Justamente has mencionado un tema al que yo quería llegar y no sabía cómo. Pero ya que lo has puesto sobre el tapete, voy a tomar eso como dicen, como un pie forzado. Vamos a partir de ahí un poquito. Has mencionado la palabra diversidades y justamente pues ese es uno de los temas, ¿no? Sobre todo si lo que se tiene que ver es salud, acceso a la misma y también lo que otro que has mencionado, derechos humanos. ¿Cómo ves tú, como trabajadora social, desde la institución en la que actualmente laboras, digamos, en tu día a día, lo que puede hacer un trabajador social para garantizar esto, ¿no? El respeto a la diversidad en todas sus formas, cuáles serían estas formas? A todos nos viene generalmente una o dos
a la mente al mencionar la palabra, pero estoy seguro que nos puedes mencionar que hay muchas más. Y bueno, esto como redunda en el respeto de los derechos humanos. Exacto. Mira, creo que como profesionales uno siempre tiene que ser consciente de que hay algo que diferencia lo que tú puedas creer como persona, tus intereses, tus formas de pensar, pero que como cuando tú entras en contacto con la persona con la que trabajas, pues hay principios que rigen a la profesión, ¿no? Entonces, dentro de lo que nosotros hacemos, ¿no? Como profesionales, pues al trabajar en el tema de la salud específicamente, yo trabajo con una población muy diversa, ¿no? Dentro de esa diversidad pueden haber diversidades culturales, sociales, económicas, de género, etcétera, ¿no? Entonces, esa diversidad, por el hecho de su misma pluriculturalidad que tienen, pues no implicaría que yo como profesional pues pueda poner barreras para poder prestar su atención, ¿no? Entonces, creo que la riqueza y el valor que uno como profesional tiene al momento de trabajar es no ver como que el trasfondo de la persona, sus creencias, sus culturas, sino siempre respetando y siempre yendo buscando el beneficio de esta persona, no del problema que tú has identificado, que en este caso de repente hay, no sé, una dificultad para acceder a servicios en salud, que pasa mucho en el caso de personas a veces que viven en situación de pobreza o pobreza extrema, o de personas que son, por ejemplo, yo trabajo con personas trans. Bueno, trabajaba con personas trans hasta hace poquito en un proyecto que está vinculado en relación a tratamiento de TB o de VIH. Entonces, muchas de estas personas sufren de discriminación y esta discriminación suele ser de diferentes actores que están en la sociedad, ¿no? Y a veces esta discriminación es estructural y cuando quiere acceder a servicios de salud, pues a veces se encuentra como que con una barrera muy grande y que es muy difícil de poder acceder a algo tan básico que es un servicio en salud. O sea, esa persona está buscando atenderse, está buscando tratarse, está buscando recuperar, pero a veces hay pues factores como creencias personales que a veces influyen mucho y que hacen que tú pues termines discriminando, que termines estigmatizando, que termines vulnerando los derechos, ¿no? En este caso estamos hablando del derecho a la salud y que pues no debería de ser, ¿no? Es algo que creo que deberíamos de tener siempre en cuenta, ¿no? De diferentes áreas en las que trabajamos, ¿no? O sea, más allá de lo que yo pueda creer como persona, hay que tener en cuenta de que hay un respeto hacia la otra persona y que, bueno, pues lo que estamos buscando en este caso es no perpetuar discriminación o vulnerar los derechos de esta persona, sino tratar de ser un canal que garantice una adecuada atención y un adecuado acceso a este servicio, pues, ¿no? Que está buscando en este caso un servicio de salud de calidad y que le permita, pues, una pronta recuperación, ¿no? Entonces, creo que más o menos por ahí está enfocado el tema de que desde la profesión como trabajadores sociales, pues uno de nuestros principios es el respeto a todas estas diversidades y con un enfoque de derechos humanos, ¿no? Ujú, así es. Y justamente tener en cuenta que el tema de los derechos humanos, en cierto modo, se va actualizando, se va ampliando y va llegando a una mayor comprensión conforme pasa el tiempo, ¿no? Definitivamente no entendemos de la misma manera los derechos humanos, incluso desde un nivel normativo, e incluso desde instancias internacionales, o mejor dicho, eh, marcan varios países de una manera más global, como se podía entender hace 40 años, 30 años o incluso a inicios de los 2000, ¿no? Entonces, también eso nos exige como profesionales no solo informarnos, que también, sino también hacer un poco de pedagogía en cuanto a las personas, a los usuarios o como les llamemos, que estamos nosotros acudiendo, ¿no? Porque a veces también me ha ocurrido en otra de nuestras labores quizá más distintivas como trabajadores sociales, que son las visitas domiciliarias, que bueno, uno está conversando del tema al que va, pero también surgen otras cuestiones, ¿no? Y muchas veces problemas que estaban ocultos, pero ya en confianza te cuentan
y parten más, digamos, desde creencias, que uno no está para juzgar, tampoco uno no está, digamos, para cambiar, digamos, patrones culturales que son muy suyos de una persona, una familia o una población, pero sí para al menos exponer que existen otras alternativas más, nunca mejor dicho, más saludables y equitativas de relacionarnos entre nosotros, ¿no? Y todo el tema de la cultura de paz y todo ello, que también parte justamente desde ese respeto al otro como un ser humano, más que como la etiqueta que le querramos poner desde nuestra visión. Sí, sí, de acuerdo. Es que es muy importante lo que tú mencionas, pues no, todo cambia. Creo que las personas estamos en constante evolución, así como ha evolucionado la carrera, ¿no? El trabajo social antes tenía un enfoque súper, súper asistencialista, que es incluso algo que aún se sigue luchando, ¿no? O sea, muchas personas tienen esa idea de que el trabajador social, incluso el nombre a veces te lo cambian, ¿no? El asistente social, y es como que no, pues el trabajo social desde que inició, pues tuvo todo un proceso de reconceptualización y de readaptación, porque así como surgió en un primer momento, ¿no? Ha tenido que adaptarse porque los problemas han venido cambiando, las formas de intervenir en la comunidad siguen cambiando. Yo pienso que desde el trabajo social, pues no existe un único trabajo social, independientemente de donde tú estés. De repente si estás trabajando en empresas, si estás trabajando en comunidad o si trabajas en el área en la que te encuentres trabajando, pues el trabajo social es muy diverso, ¿sí? Pero creo que siempre hay cositas que son como que la esencia, que no cambian y que permiten pues adaptarnos y seguir desempeñándonos de la mejor manera, ¿no? Entonces, creo que así como una profesión cambia y evoluciona, como seres humanos nosotros tenemos que también tener la capacidad de poder adaptarnos a estos cambios y de siempre basar esa intervención que hacemos, pues, como lo mencionabas tú, ¿no? Buscando siempre el respeto del otro, garantizar que hay un buen acceso a servicios, sean de salud, sean de los programas sociales que hay, y bueno, eso pues, ¿no? Uh-huh. Estamos Exactamente. cambiando constantemente. Sí, sí, de hecho, de seguro de aquí a ni siquiera 10, quizás 5 años, serán otros los términos y otros los principales problemas que deberemos tratar y enfrentar, ¿no? Y así es, Roxana, justamente tal como una frase que recuerdo, una frase que leí ya desde que era adolescente, o sea, hace algún tiempito atrás, lo único constante es el cambio y justamente eso aplica incluso a la forma que tenemos de ver al otro, de ver nuestra propia vida y la propia profesión que tengamos, ¿no? Seamos trabajadores sociales o cualquier otra profesión prácticamente, se actualizan y todo ello. Justamente ya que has hablado de reconceptualización, de términos, es cierto también algo que mencionas que en muchos lugares aún se le llama a la profesión asistencia social o servicio social, que es algo que no se niega, que en su momento fue correcto, porque era, digámoslo así, eh, el cariz principal de digamos, del quehacer, ¿no? Entonces era así, pero ahora ya, digamos que no se tiende o no se debería atender, porque habrán algunos que también pues vayan un poquito por ahí de acuerdo no a la profesión, sino a su propio digamos, su propia forma de ejecutarla, ¿no? ¿no? No deberíamos tender hacia lo asistencial, Uh -huh. sino a un cambio más permanente, ¿no? A empoderar y todo ello, que para muchos son palabras nuevas, para muchos son incluso hasta una cuestión ideológica, cuando tú hablas de empoderar y de todo esto, hay quienes te miran de soslayo, la mirada que juzga, ¿no? Como que, ah, ya vas a empezar o cosas así. Pero yo creo que es interesante y justamente en este mes que estamos terminando y todo ello, y por muchas cosas más. Por ejemplo, cómo tú realizas estas labores de empoderamiento hacia las poblaciones a las que te diriges, que entiendo son principalmente poblaciones vulnerables, ya sea, como has mencionado, por cuestiones eh, socioeconómicas, ¿no? O sea, digamos, porque tienen problemas desde el punto de vista de que están pues en el desempleo o en el subempleo, o también por cuestiones de género. ¿Cómo se realiza, digamos? Sé que es una pregunta muy amplia porque
para cada grupo es distinto, pero ¿cómo realiza el trabajador social o cómo realizas tú desde tu experiencia como trabajadora social esta labor de empoderamiento con la población objetivo, ¿no? Creo que para que haya un empoderamiento se tiene que dar un proceso constante y continuo, ¿no? O sea, en el que la persona, desde la profesión, básicamente es dar las herramientas y el transmitir conocimiento a la otra persona sobre sus derechos, ¿no? Porque muchas veces me pasa muy a menudo, sobre todo con el tema del acceso a servicios en salud, que está esta idea errada de que la salud, a pesar de ser un derecho reconocido constitucional y por muchos más entes internacionales, termina siendo al final visto como un privilegio, ¿no? Entonces, como que no es visto por algunas personas como algo a lo que yo como ser humano tengo derecho y al que yo tengo que poder al menos tener dentro de lo posible un acceso a servicios en salud de calidad, que sean equitativos, que sean justos, que sean oportunos, ¿no? Entonces, cuando la persona que pasa por un problema de salud, lo que hace a veces es, teniendo incluso el tema del seguro integral de salud, es tratar de, en un primer instancia, es acudir a otros lugares, ¿no? O esperar siempre como que hasta el último momento, ¿no? A veces está el tema de la automedicación y cosas ahí que suceden en el camino, pues, ¿no? Entonces, creo que es importante y es una labor que se hace casi siempre el tema de tratar de empoderar sobre este derecho que tienes, ¿no? O sea, el Estado te está dando este servicio, este programa que está enfocado a la salud, es el derecho de toda persona en situación de vulnerabilidad, de pobreza, a poder acceder al SIS. Entonces, hay que empezar a utilizarlo. Existe este tema de que, porque hay muchas, ya sabemos que a veces hay muchas deficiencias en el sistema de salud, pero entonces es como que la gente prefiere no utilizarlo, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas importantes que se hace es esto, ¿no? O sea, mostrarle qué es lo que se le ofrece desde las diferentes entidades que tiene el gobierno para que tengan la capacidad de poder decidir y poder optar por utilizarlos, ¿no? Que lo principal es poder acercarse a este servicio de salud que tal vez nunca lo utilizaron o que cuando lo utilizaron tuvieron una muy mala experiencia. Entonces creo que lo primero es poder dar la cadena o el abanico de programas o servicios que hay para que ellos puedan tener en primera instancia el conocimiento, la información necesaria, ¿no? A veces tienen información, pero la tienen a medias. Entonces, una de las cosas para que ellos puedan estar empoderados es conocer qué es lo que se les ofrece. Así es, Y y sobre también, todo, sí, exacto, sobre dime, todo, dime. disculpa justo que corte, que se tenga muy en cuenta lo primero que has dicho, ¿no? Que no se trata, digamos, de algo que deba solicitarle la persona al Estado o a la institución correspondiente como con un cierto miedo, como con cierto temor, ¿no? A veces puede haber cierto temor porque pues nos encontramos con un mar de burocracia y a veces también con empleados públicos que por la propia carga excesiva laboral que tienen, el estrés laboral y una serie de cuestiones que también son de tratar, pues pueden responder mal. Entonces a veces se genera esa idea errada de que uno prácticamente está, aunque suene feo, pero mendigándole algo, que te lo están dando prácticamente como una especie de caridad, ¿no? Cuando no es así, cuando el Estado no solo es que viva de nuestros innúmeros impuestos, sino que es, digamos, un compromiso que tiene asumido a nivel internacional y que no solo aquí, en cualquier otra nación medianamente bien constituida del mundo es algo que se ofrece y se da, e incluso las prestaciones son mejores que en nuestro país, donde muchas veces la limitante que se da es que no hay financiamiento, o siempre se apela a lo económico para a veces, digamos que predomina todavía la visión desde muchos estamentos de que los servicios sociales, ya sea salud u otros,
pues son no una inversión, no un derecho, sino lo ven como un gasto, ¿no? Como que por ahí hay una Ujú. fuga de dinero y todo el tema, y eso debe cambiarse tanto a nivel del usuario, de la persona de a pie, como también de los que ofrecen el servicio y de las propias autoridades. Pero tú, más bien, antes de que yo hiciese esta puntualización, ibas a decir algo más, y por favor continúa. Está Sí, valiosísimo sí, el aporte. sí. Creo, otra de las cosas que yo quería mencionar, creo, era el tema de que ya una vez que tú tienes, para poder empoderar a esta persona, el hecho de que es la información, ¿no? La información, el conocimiento sobre qué cosas hay, qué servicios, qué programas hay, que pueden ser de salud, que pueden ser también de tus programas sociales que existen ahorita, como es la pensión 65, el programa Contigo, que son para personas con discapacidad severa, todo ello. También es el acompañar, ¿no? O sea, no necesariamente darle la mano para hacer cada uno de estos procesos. Yo tengo la idea de que no es eso lo correcto, sino tal vez es una presencia, pero desde afuera para ir acompañando el proceso que se ha encomendado, tal vez, ¿no? O el plan que se ha pactado realizar, ¿no? Para que tal vez esto se pueda al final concretar, porque a veces resulta que de repente tú ya conversaste con la persona, ya identificaste más o menos puntitos críticos y hay acuerdos en los que se quieren trabajar, pero a veces eh, es difícil, ¿no? Dar el primer paso. Entonces, desde afuera, estar ahí, acompañar para que al final esto se concrete y se pueda materializar, tal vez de repente, no sé, es una persona que requiere hacerse un chequeo, porque como tú bien mencionabas, a veces desde lo preventivo no se hace, entonces esperamos estar enfermos para recién acudir. Entonces, esta persona necesita hacer un chequeo sobre ciertas cosas en el tema de salud. Entonces, estar desde ahí acompañando para que esta persona pueda acercarse, aunque sea al primer contacto, ¿no? Acceder a un primer contacto y después que se pueda dar una sostenibilidad en todas las atenciones que tal vez va a necesitar, ¿no? Además, desde mi programa en el que trabajo, no solamente hacemos eso, porque sabemos, como tú bien mencionabas, que hay limitaciones en el sistema a veces que generan brechas para la atención. Lo que hacemos es que una vez que esta persona conoce, ¿no? O bueno, se le refuerza, a veces sí conoce, pero no esté muy clara cuál es el proceso para poder acercarse a acceder a este programa o servicio, es ver qué cosas llegan a no ser cubiertas en su totalidad por este servicio que tiene. Entonces, cuando vemos que hay cosas mínimas, por ejemplo, en el caso de pacientes que quieren o de personas que quieren acceder a un tratamiento de tuberculosis, pasa mucho el hecho de que a veces la batería de análisis que se les pide es amplia y no tiene el centro donde se atiende la capacidad de poderse realizar todos y que para hacerles una referencia toma mucho tiempo, entonces resulta urgente, prioritario, en el caso de tuberculosis más, por ejemplo, el tema de inicio oportuno de tratamiento, entonces ¿qué se hace? Es que, por ejemplo, esta persona que tal vez le falta A o B estudio pueda accederlo, ya no desde esta entidad del Estado, sino, por ejemplo, desde el programa en el que yo trabajo, ¿no? Entonces, tratamos de hacer ahí como que support para que esto pueda funcionar. Porque a veces no funciona, pues si es que no estuviéramos nosotros ahí, lo que pasaría es que tal vez esta persona se retrasaría su proceso de atención y al final pues su salud se podría volver más crítico el estado, ¿no? En el que de repente en un momento fue diagnosticado. Entonces, la idea es poder acompañar para ver pues estas barreras que al final en el camino a veces pueden ser solucionadas de repente con orientación o en otros casos con acciones más complejas o completas como las que se hacen dentro de nuestra área, ¿no? Que no todos pueden tener ese beneficio, ¿no? Pero lamentablemente no. Pero tratamos de ayudar a los que podamos, de dar soporte a los que podamos, con los que tenemos este contacto en nuestros ámbitos de intervención, en nuestra zona de intervención, en la institución donde trabajo, porque al final pues lo que queremos es que haya un acceso a servicio en salud de manera oportuna, ¿no? Entonces hay toda una cadena para que al final esta persona pueda ser empoderada y pueda ser recuperada de su salud, pueda tener una recuperación de su salud, pues, ¿no? Que es Ujú. lo que buscamos al final. Así es, una de las mejores, yo diría la principal manera de empoderar, de hacer una persona dueña de su destino, es justamente
no hacer todo con ella o no hacer todo, digamos, en lugar de ella, sino Exacto. porque eso además también va contra la dignidad de la persona, porque es como que se le está minimizando, se le está tomando como que es alguien incapaz de realizar cosas que perfectamente puede hacer, sino que iba contra su autonomía, ¿no? Sino que en realidad lo que se trata es de dar las herramientas y dar las opciones muchas veces, ¿no? Porque pueden haber varias opciones, entonces decirle, mira, de repente el tema es un problema de acceso a la información, ¿no? O de inadecuada búsqueda de la información. Entonces, una Ujú. manera de empoderarte es decirte, mira, hay estos programas, o nosotros como institución tenemos estas posibilidades, que en cierto modo también lo bueno que tienen es que cubren ciertas falencias que tiene el Servicio Estatal de Salud. Entonces, mira, ¿te parece? Podemos disponer de esto para que tu tratamiento sea, digamos, oportuno y no quede en la nada, ¿no? O para que lo puedan continuar y todo ello. Pero también dentro de lo que has mencionado hay un punto que es muy, muy, muy importante y muy característico de la labor del trabajo social, aunque también hay otras profesiones que intervienen y otras que incluso realizan cierto intrusismo, hay que decirlo todo. O sea, tratan como de quitarle un poquito eso al trabajo social y ellos hacerlo cuando en realidad es más propio de nuestro quehacer. Y es el asunto de la prevención y promoción de la salud. Por ejemplo, tú desde tu punto de vista, desde tus labores, ¿cómo, ¿cómo ves, cómo le podrías explicar a las personas el que una persona de formación, valga la redundancia, persona a persona, pero bueno, cómo podrías explicarle al público que un profesional de formación científico-social realice prevención y promoción en salud, ¿no? Muchos pueden preguntarse eso. De hecho, alguna vez escuché por ahí esa pregunta planteada. Por eso es que te la hago, porque tú estás ahí en la cancha también en este aspecto. Es que en realidad no podemos sumar. Creo que para llegar a un tema de prevención, es un tema cultural en nuestra sociedad, como te mencionaba hace rato, no es algo que sea visto como una rutina que yo todos los años tengo que hacerme un chequeo preventivo. Yo como mujer me tengo que hacer un chequeo preventivo para poder ver cómo estoy a nivel ginecológico, o yo como varón me tengo que hacer un chequeo para ver cómo estoy también a nivel de mi salud. Entonces, es complicado a veces poder conseguir o generar a crear esta conciencia de prevención, pero creo que como profesionales, como trabajadores sociales, nosotros como estamos en contacto con la persona de manera muy regular, o sea, creo que yo con mis pacientes eventualmente estoy en contacto casi todas las semanas, entonces como para ver cómo va. Entonces, tú ya te vas dando cuenta qué cosas han generado tal vez esa situación que está pasando ahorita. Por ejemplo, cuando tú haces tu diagnóstico, tú ves que de repente en esta familia ha habido tal o cual situación. Entonces, cuando tú ves que ha habido tal o cual situación, tú vas a analizar por qué es que llegamos a esta situación. Entonces, muchas veces cuando llegamos a una situación de enfermedad sucede porque pasaron X factores que ayudaron a que esto pues termine volviéndose de repente una tuberculosis activa o de repente, no sé, en el caso de COVID, ¿no? De repente que se contagiaron de COVID. ¿No? Son muchas cositas que hacen que al final esta persona pueda llegar a tener tal o cual diagnóstico y que tú cuando haces la entrevista, cuando estás en contacto con la familia, pues vas a poder aprovechar ese contacto, ese vínculo, para poder reforzar y corregir tal vez algunos patrones o ciertas conductas que ayudaron a generar ello. Entonces, en ese momento lo que tú haces es en tu plan de acción o plan de trabajo, lo que tú haces es no solamente atender lo que ya está pasando en este momento, sino trabajar con la familia para ver qué cosas yo puedo hacer para no volver a suceder, para que esto no vuelva a suceder. O que para que, por ejemplo, el caso de tuberculosis, trabajamos mucho el tema del estudio de contactos en el que hay que tratar de prevenir que las otras personas puedan llegar a desarrollar la TV activa que estuvieron en contacto con el caso índice, ¿no? Con la persona que tiene el diagnóstico firmado en esos momentos. Entonces, más allá de tratar, creo que es importante la prevención. Entonces, cuando hacemos el contacto, reforzamos mucho el tema de que es importante que esta persona se pueda hacer un estudio de la prueba de PPD, por ejemplo, que se tome su plaquita o que se haga su prueba de esputo para poder evaluar primero cómo están, ¿no? Y una vez que evaluamos cómo están, si es que vemos que las personas todos están ok, entonces reforzar qué cosas son necesarias para que esta familia pueda más adelante
no poder llegar a desarrollar de repente la enfermedad, ¿no? Aquí intervienen los equipos clínicos, que están el personal médico, están el neumólogo, que están las enfermeras, e interviene también a veces el equipo de salud mental, que están los psicólogos, el equipo de protección social, en mi caso, los trabajadores sociales, hablo a nivel de institución, le llamamos el equipo de protección social, pero también me imagino que en otros campos es la trabajadora social o el área de trabajo social que interviene. Entonces, ayudamos a que, por ejemplo, desde mi área, tratar de reforzar hábitos, patrones que tal vez ayuden a que haya una muy buena alimentación, a que en la vivienda hayan mejores hábitos de ventilación, de iluminación de los ambientes. Son cositas que se pueden ir tratando. De repente desde el psicólogo se pueden trabajar cosas que podrían ayudar, pues sabemos que la salud mental se vincula mucho también con problemas que al final se activan, por ejemplo, en el tema de una depresión también puede hacer que las defensas bajen, entonces tratar de intervenir. Entonces, el equipo clínico también, ¿no? Está chequeando ahí con las pruebas de control de contactos. Entonces, es importante que desde todos suman a esta tarea o meta final, que es lograr la prevención, pues, ¿no? Entonces, y eso se aplica en todas las demás áreas con las que trabajas. O sea, tú llegas, tú conoces el caso, tú haces tu evaluación, haces tu diagnóstico y vas a encontrar cosas que tal vez pudieron haber sido prevenibles, ¿no? Entonces, para ayudar a que esto tal vez no vuelva a pasar, como te lo mencionaba, hay que hacer todo ese trabajo, ¿no? Primero atender lo más urgente, luego nos vamos a enfocar también en lo que es necesario hacer para que esto no vuelva a pasar, pues, ¿no? Y ahí es un trabajo pues ya de más tiempo, ¿no? Porque no es algo que se obtiene en el momento, como te mencionaba, la prevención o el tema, la idea esta de prevención no es muy común, no es muy frecuente. Pasa mucho que a veces esperamos estar enfermos, ¿no? Entonces, la idea es no esperar a que estemos enfermos, la idea es no esperar a estar en una situación crítica para poder recién ahí decir, no, necesito hacer algo. Pues no, hay cosas que se pueden prevenir y creo que desde el trabajo social nosotros hacemos mucho para ayudar a conseguir la prevención de enfermedades y prevención de problemas sociales, ¿no? Que al final, pues, ahí vamos, ¿no? Desde nuestra carrera apuntando a que eso sea alcanzado, ¿no? Uh-huh. Sobre todo teniendo algo muy en cuenta que a veces a cualquiera, no solo se trata de una cuestión de determinada profesión, sino que a todos, como seres humanos, por factores culturales o los que fueren, se nos pasa, digamos, dejamos de prestarles atención, que es no solamente cuando ocurre algo, atacar el síntoma, atacar lo visible, sino ir al origen, ir a aquello que es lo que está causando ese problema y que si continúa subyacente, bueno, va después a volver como el famoso ejemplo del resfrío mal curado, ¿no? Aquellas personas que se automedican también por un tema cultural, dicho sea de paso, y entonces pues aparentemente ha sido un simple resfrío, va todo bien y de pronto les vuelve más fuerte porque quizá no solamente era eso, era digamos la primera señal de un proceso mucho más complejo y en algunos casos puede que hasta potencialmente mortal. Entonces lo mismo es en todo lo demás, incluso en los problemas sociales, incluso cuando se ven temas de violencia y todo eso, muchas veces dicen, ya bueno, sí, no, digamos, en un problema en el que haya por poner un caso tipo, ¿no? Violencia de pareja. No, ya no hay el problema porque hace de repente 2 meses que no reñimos o hace 2 meses que no hay una discusión fuerte involucrando además contacto físico, entonces todo está bien, pero en realidad puede ser, como dicen, la tensa calma que precede una gran tormenta. Y si uno se va a quedar en que simplemente no es evidente que hay un desajuste en ese momento, pues después vienen las sorpresas desagradables y peligrosas sobre todo. Entonces ahí el trabajador social y también el psicólogo, etcétera, es el que va a la causa, ¿no? Y un poquito desenmarañar esa madeja que a veces no es tan fácil ver detrás del síntoma aparentemente desaparecido, ¿no? Sí, lo que pasa es que el trabajo social creo que es una carrera que necesita de un trabajo multidisciplinario. O sea, Sí. siempre vamos a estar trabajando en coordinación con otras profesiones porque creo que solos tampoco podríamos conseguir muchas cosas, ¿no? Entonces, siempre nos ayudamos mucho, nos apoyamos mucho. Eventualmente, el equipo, el área de salud mental puede que necesite la intervención de un trabajador social y va a contactarse contigo. O en el camino tú encuentras cosas
que tal vez tú dices, no, esto no es para mí, yo creo que esto ya sí necesita una atención de alguien especializado en tal área, entonces empiezas a coordinar, porque eso al final es también lo que se hace, pues no coordinar y gestionar para que lo que se identifique pues pueda al final ser atendido, ¿no? Entonces creo que en el trabajo con otras profesiones está se puede conseguir una pronta recuperación, por ejemplo, en el caso de una persona que esté pasando por algún problema de salud, una pronta recuperación. O sea, creo que el trabajo multidisciplinario ayuda mucho, ¿no? A que se alcancen objetivos en menor tiempo. Y justamente trayendo un poco a colación lo que yo había dicho momentos atrás y que calza muy bien con lo que tú has mencionado ahora, ¿no? El beneficio, ¿no? Hay que buscarle siempre qué de bueno podemos sacar de esto de ser una profesión de encrucijada, ¿no? No viendo la palabra encrucijada como una especie de cruce de caminos, que ese es en realidad el significado, como que no sabemos hacia dónde dirigirnos, sino más bien un punto de encuentro, ¿no? De encuentro donde podemos ser especialmente proclives a desarrollar un buen trabajo multidisciplinario porque tenemos de esto nuestras influencias vienen desde la antropología, desde la psicología, desde la sociología, desde las ciencias de la salud y por ende podemos hacer un muy buen equipo porque de eso se trata y es una de las grandes falencias en general de la sociedad, ¿no? Tan individualista que se ha vuelto en estas últimas décadas el poder formar no un grupo, no un conglomerado, sino un equipo con una meta y qué mayor meta hay que alcanzar el bienestar del prójimo, ¿no? Así es. Exacto, exacto, sí, totalmente de acuerdo. Roxana, muchas gracias por haber estado en esta ocasión en Misterios al Anochecer, que como siempre digo, no solamente son misterios, hace muchos meses que dejó de serlo, sino que abarca distintos temas, en algunos casos como este, que atañen no a un pequeño sector de la población, sino en general, creo yo, a todos. Hemos hablado de trabajo social, hemos hablado de distintos tópicos que estoy seguro que a nadie dejarán indiferente. Quizá deseas terminar con algo o dar, digamos, algún alcance más sobre ya sea tu trabajo, tu institución, tu persona como profesional o en general algo que quisieras decir antes de culminar. No, nada, agradecerte a ti, Fernando, por la oportunidad. Creo que siempre es bueno tener estos espacios de conversación y un poco de reflexión sobre la carrera. Creo que muchas personas no saben mucho de la carrera y es bueno tener estos espacios para que se pueda ayudar un poco a difundir qué es lo que hacemos, ¿no? Somos una carrera que siempre va a estar buscando el cambio social, que siempre va a estar buscando la cohesión social, el respeto de los derechos humanos, donde haya un trabajo que involucre y que se dé prioridad a las personas más vulnerables, ¿no? Y que siempre vamos a estar ahí para tratar de garantizar o de ayudar a alcanzar este bienestar que mencionabas tú. Entonces, creo que es bueno que se pueda hablar de esto, creo que es bueno que se pueda seguir difundiendo lo que se hace desde la profesión y que ayude un poco también a que otras personas puedan entender, que puedan decir, ah, mira, ese es trabajo social. Y también a las personas que de repente están egresando de la secundaria y que tal vez digan, no sé qué estudiar, amigo, puedes estudiar, o amiga, puedes estudiar trabajo social porque trabajo social es una carrera muy, muy interesante, es muy bonita, es una carrera muy humana que creo que te acerca mucho a conocer múltiples realidades y que va a cada día a ayudarte a enriquecerte como persona, hacerte una mejor persona también. Creo que eso es lo bonito de la carrera, que cada, cada persona con la que tú trabajas, lo que tú encontraste al comienzo y cómo finaliza esa familia o esa persona con la que trabajaste es muy satisfactorio porque es un proceso de aprendizaje mutuo, ¿no? Aprendes tú, aprende la persona con la que tú estás trabajando y ayudan a construirse mejores espacios, mejores ambientes en las que la persona pueda ser liberada de esta gran
vulnerabilidad a veces en la que se encuentra, ¿no? Y que es genial. Amigos, amigas, estudian trabajos sociales y es que están pensando en qué estudiar. Los invito a que conozcan un poquito más de la carrera. Si es que tienen alguna duda, puedan entrar, ahorita que hay mucho acceso a la tecnología, revisar por internet. ¿Qué otras cosas? Escríbanle a Fernando ahí. Sí, por supuesto que sí. Claro que sí. Bueno, Aquí pues, para gracias. servirnos. Ujú. Gracias. Muchas gracias a ti, Roxana. Buena noche a todos. Exacto, buenas noches. Y pues ha sido Roxana Camacho Palacios. Ella es, como bien ha mencionado, licenciada en Trabajo Social dentro del área que corresponde a la salud y a la comunidad en conjunto, ¿no? Así que bueno, amigos, ahora sí vamos con lo último de Misterios al Anochecer, que más que de seguro va a ser algo de música. Y ustedes ya saben igual que estamos en Imperial 299.5 para toda Lima Sur y aún más allá, todos los domingos de 8 a 10 de la noche con temas cada vez más variados. Y también tenemos pues la edición de Estación Lamas en la región San Martín los días sábados de 7 a 8 de la noche, y los programas de ahí se cuelgan en Misterio Infinito Perú en YouTube, o en algunas ocasiones también en otros rincones de la web, pero si nos buscan nos van a encontrar sin duda. Bueno, muchas gracias, nos estamos viendo o escuchando. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú y en Spotify como Reflexiones y Misterios con Fernando.